Abstract. Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición que podamos estar aquí una vez más en nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Sorileo Valles y hoy voy a estar compartiendo con ustedes la clase de la escuela bíblica. Y el tema de hoy es unidos hacia la meta. Vamos a orar para que Dios nos dirija como solo Él sabe hacerlo. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí una vez más aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos por esta vía. Gracias porque tú has estado con nosotros todo este tiempo y gracias porque tú seguirás estando con nosotros. Te entregamos todo lo que vamos a hacer, Señor, en este día para que tú nos dirijas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema de hoy lo vamos a basar en Filipenses 3, del 1 al 14. Y me gustaría leer todo el pasaje antes de iniciar la clase, o para iniciar la clase más bien. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Dios en estos días nos está llamando y nos está hablando en una misma dirección. Él quiere que estemos unidos y unánimes en un mismo sentido. Y Pablo tiene que hablarle a la iglesia, a los filipenses, otra vez. Y él dice que no le causa molestia repetirle las cosas, porque Él quiere que ellos también caminen en un mismo sentir y que juntos caminen hacia la meta. ¿Cuál es la meta de todo cristiano? El cielo. Y debemos estar unidos en nuestro caminar. La circuncisión fue la señal del pacto que Dios estableció con Abraham, según podemos ver en el capítulo 17 de Génesis, alrededor de los versos del 10 en adelante. Tiempo después, esta práctica de la circuncisión fue legislada, como podemos ver, y usted lo puede buscar, en Levíticos 12, el verso 3. En Lucas 15:1, los judaizantes trataban de distorsionar lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, imponiendo a los gentiles que debían circuncidarse para así poder alcanzar la salvación. Y esto fue algo que no se logró imponer, sino que se reunieron en lo que llamaban el Concilio de Jerusalén y consideraron oportuno adoptar el criterio de Jacobo,
que era de no inquietar a los gentiles que se convirtieran a Dios. Pero aún así, los judaizantes seguían imponiendo eso. Y por eso es que muchas veces en las cartas de Pablo vamos a ver que él motiva al pueblo y le dice al pueblo lo que realmente deben de hacer y que no se lleven de los judaizantes. Entonces, todo este contexto nos permite entender por qué Pablo se refiere a la circuncisión que se pretendía imponer, porque era una imposición, que se le trataba que se le quería imponer a los cristianos, valga la redundancia, como una simple mutilación carente de sentido. No tenía sentido que tú te circuncidaras simplemente porque tú querías alcanzar salvación, si ese no fue el significado de la circuncisión. Recordemos que luego de que Jesús murió en la cruz, lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y que alcanzamos salvación por gracia y misericordia de Dios. No tenemos que hacer nada, no tenemos que cumplir con un rito, tenemos que aceptarlo como nuestro Salvador, confesarlo. Pablo no se enfocó solamente en enseñar lo que estaba mal, sino que también enseñó lo que estaba bien para que los cristianos hicieran la voluntad de Dios. Aquí vemos que él no solo condenó a los que pretendían imponer la circuncisión, sino que habló también de cuál era el sentido original de la circuncisión. Los filipenses debían guardarse de 3 cosas que caracterizaban a los judaizantes. La primera es la naturaleza impura, cosa que demostraba sus malas intenciones. Lo otro, su motivación torcida, por eso le llamaba malos obreros. Y lo otro que de los que los filipenses debían guardarse era que ellos pretendían imponer esa circuncisión que no se ajustaba al verdadero sentido que Dios le daba, y por eso Pablo le llama mutilación. Luego Pablo explica que los cristianos constituimos la verdadera circuncisión y lo fundamentó en 3 cosas. Nosotros los cristianos servimos a Dios en espíritu. Nos gloriamos solo en Jesús y no confiamos en la carne. Como cristianos debemos imitar la conducta de Pablo en este pasaje. Y él lejos de gloriarse en los privilegios que había adquirido en la carne, llegó a considerarlos como basura. Y eso lo vimos en el capítulo que leímos, al contrastarlo con las verdaderas riquezas espirituales que se encuentran en la comunión con Cristo. Lo más importante en la vida cristiana es que seamos semejantes a Cristo conforme crecemos espiritualmente y conforme a la gracia de Dios. Cuando confiamos solamente en Dios, nosotros vivimos conforme a la justicia que proviene de Dios, con base en la fe. Vivimos bajo el poder de la resurrección de Cristo, que nos permite tener la certeza de que si morimos vamos a resucitar algún día cuando Cristo venga. Y vivimos con la disposición de lograr tal comunión con Cristo, que al igual que Pablo podemos llegar a sufrir padecimientos similares a los que debió sufrir Jesús en la cruz y estar gozosos en medio de ellos. Si ya fuimos alcanzados por Cristo, y yo sé que fuimos alcanzados por Cristo, debemos tener como meta el mirar siempre hacia adelante, tomando impulso en el terreno que ya hemos recorrido en esta carrera espiritual. Pero no mirar para atrás como para anhelar lo que pasó, sino solamente para tomar impulso, como dice en un dicho popular, para atrás, para coger impulso nada más, pero no para querer lo que teníamos, porque nuestra meta está hacia adelante. Y ahí, hacia allá es que nosotros debemos mirar siempre. No nos comparemos sintiéndonos orgullosos de lo que hemos logrado o tristes por lo que no. Demos todo de sí y avancemos a lo que está delante. No dejemos que ninguna cosa nos aparte del premio del supremo llamamiento de Dios. Y usted sabe qué es lo mejor de todo. En esta carrera todos ganamos. Usted puede llegar primero, puede llegar de segundo, puede llegar de tercero. Todos ganamos. ¿Y cómo logramos esto? ¿Cómo logramos ir hacia adelante? ¿Cómo logramos ir unidos hacia la meta? No dejando de estudiar las escrituras. A veces creemos que nos las sabemos todas. Que no, porque yo soy un intelectual, yo estudio la Biblia,
pero siempre la palabra de Dios es nueva cada día y siempre hay algo nuevo que el Señor nos quiere hablar. Y nunca la hemos estudiado lo suficiente. No caigamos en la trampa de creer que nos la sabemos. Confiemos en el Señor y no en nuestra carne, y procuremos la justicia de Dios, no la nuestra. No tratemos de imponer nuestro propio criterio acerca de lo que es justo y lo que no, porque solamente el Señor sabe. Sujetémonos a lo que Dios nos enseña a través de la Biblia. Juntos, unánimes, unidos, debemos siempre caminar hacia la meta, caminar hacia esa eternidad que el Señor nos tiene guardado. Ayudémonos, démosle la mano al hermano. Si vemos un hermano que está flojo, démosle una llamadita, ayudémonos uno con otros, porque al final todos ganamos y el Señor quiere que todos estemos juntos en este caminar. Oremos para que Dios nos ayude. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú nos estás hablando desde hace semanas que tú quieres que caminemos unidos, que estemos unidos siempre. Gracias porque para ti no hay uno mayor que el otro. Para ti todos somos iguales. Ayúdanos, Padre, a nosotros reconocerlo. Ayúdanos, Señor, a nosotros entender tu palabra, a no querer variar nada, a entender cada una de las cosas que tú dices en tu palabra, a no querer imponerle cosas a los demás para que puedan ser recibidos, Señor, sino que nosotros nos dejemos guiar por lo que tú dices, Padre. Sé tú con cada una de las personas que están aquí conectadas viendo esto, Padre. Sé tú con cada una familia, Señor. Toca la vida de las personas que aún no te conocen y úsanos a nosotros como instrumentos para que muchos puedan ser alcanzados para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gracias por estar ahí conectado y nos vemos en una próxima.